Buenos días, señoras y señores diputados. Buenos días, los altos cargos de la Consejería de Economía y Hacienda, la señora directora general y a la señora secretaria general. Muy buenos días en una semana que terminamos en las tareas del Parlamento, especialmente dedicadas a asuntos económicos. Vamos a dar comienzo a la sesión número 17 de la Comisión de Economía, correspondiente a este día de hoy, el 13 de diciembre de 2013. Vamos a pasar a continuación a dar lectura al orden del día por el secretario, don Luis Francisco Sánchez Álvarez. Gracias, señora presidenta. Punto número 1, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. Punto número 2, pregunta con solicitud de respuesta oral ante comisión. Primera pregunta, ¿qué impactos macroeconómicos prevé la Junta de Extremadura que tendrá en 2014 los pagos a efectuar en concepto de amortización e intereses de la deuda pública de la comunidad autónoma, formulada por don Miguel Bernal Carrión, con registro de entrada 15.021? Pregunta número 2, ¿qué objetivos macroeconómicos sustentan la evolución de la deuda pública de la Comunidad Autónoma de Extremadura en la actual legislatura, formulada por don Miguel Bernal Carrión, con registro de entrada 15.022? Nada más, señora presidenta. Antes de pasar el segundo punto del orden del día, pregunto a los portavoces que si hay alguna objeción al acta bien, pues muchísimas gracias. Por lo tanto, el segundo punto del orden del día está formado por esas dos preguntas. La primera de ellas es la que nos formula don Miguel José Bernal Carrión, que tiene la palabra por un tiempo de 3 minutos para formular la pregunta. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días. Hoy vamos a hablar de deuda en esta comisión, pero fundamentalmente de las consecuencias económicas que tiene la deuda para nuestra comunidad. Saben ustedes, señorías, sabe usted, señora presidenta, que la deuda pública, tiene sin duda consecuencias, tiene sin duda impactos positivos y negativos sobre el desarrollo económico de la sociedad que soporta esa deuda. En Extremadura, desde el inicio de la legislatura, la deuda ha sido creciente, ha ido creciendo desde el inicio de la legislatura. Todos recordamos aquellos inicios, no muy lejanos todavía, de la legislatura, donde el presidente Monago, el consejero de Economía y Hacienda y otras personas con responsabilidad en el Gobierno de la Junta de Extremadura hacían una serie de consideraciones públicas sobre la gravedad del volumen de la deuda extremeña, el volumen que decían que se habían encontrado cuando accedió el actual Gobierno al Gobierno regional, y las consecuencias negativas que tendría esa deuda sobre el desarrollo económico y social de nuestra comunidad. Pues bien, desde el inicio de la legislatura hasta el día de hoy, la deuda se ha incrementado en un 34%. 34% de incremento de la deuda que ha motivado un importante incremento de las cargas de la deuda sobre el presupuesto. Importante incremento de la carga de la deuda, es decir, de la parte que tenemos que dedicar los extremeños y las extremeñas de nuestro presupuesto regional a pagar amortización más intereses de la deuda. Se ha incrementado de manera muy importante en estos 2 años y medio prácticamente, y eso tiene consecuencias, y eso tiene una consecuencia y un indudable impacto macroeconómico, pero también de carácter social sobre nuestra sociedad, sobre el conjunto de la ciudadanía extremeña. Por eso hemos pedido la comparecencia de la Junta de Extremadura en esta comisión para conocer la valoración que hace la Junta de Extremadura de cómo está afectando ese pago de la deuda, y por eso hemos formulado esta pregunta sobre qué impactos macroeconómicos prevé la Junta de Extremadura que tendrá en 2014 los pagos a efectuar en conceptos de amortización e intereses de la deuda pública en la comunidad autónoma de Extremadura. Gracias, señor Bernal. Por parte del Gobierno de Extremadura, para dar respuesta a su pregunta,
Tiene la palabra por tiempo máximo de 10 minutos doña Raquel González Blanco, directora general de Política Económica. De acuerdo, muchas gracias. Buenos días, señora presidenta, señorías. Señor Bernal. Bueno, en primer lugar, al principio me llamó la atención la pregunta, esta como la siguiente. En ningún sitio, por parte del Gobierno nacional y de ningún Gobierno regional, miden el impacto macroeconómico de los pagos de deuda, de pagos de intereses y de amortización de deuda. Y, entre otras razones, porque en el capítulo 3 de la Ley 2/2012, 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que, como saben, es fruto de un mandato constitucional, se establece la prioridad absoluta de atender los intereses y el capital de la deuda pública frente a cualquier otro tipo de gasto. Estos créditos no son objeto, por tanto, de enmienda y de modificación. Hay que pagarlos sí o sí y no están sujetos, por tanto, a discusión. Por tanto, parece que, por lo que dice, de que ha sido creciente nuestra deuda, etcétera, que después hablaremos porque es la segunda pregunta, parece entonces que están de acuerdo con nosotros cuando decíamos que había que apostar decididamente por el control del gasto público, controlar el déficit público y reducirlo, porque la única manera de controlar la deuda es controlando primero el déficit público. Por tanto, parece que entonces están de acuerdo con nosotros. Entonces, no acabo de entender muy bien su mensaje. Pero, en fin, vamos al montante del concepto de pagos de intereses y de amortización de la deuda. Para 2014 asciende a 435,5 millones de euros y esta cantidad se reparte entre los capítulos 3, que son intereses, y capítulo 9, que es amortización de la deuda en los presupuestos. Por tanto, de estos 435,5 millones de euros, 126,2 son gastos financieros y 309,2 son de amortización. La evolución es contundente. Ya lo explicó el consejero de Economía en la presentación de los presupuestos. Se ha pasado de pagar intereses en 2010 por un importe de unos 46 millones de euros a 126,2 millones en 2014 y por amortización de créditos se pasa de pagar unos 100 millones en 2010 a tener que pagar 309 millones en 2014. Pues bien, en torno al 80% de lo que tenemos que pagar por intereses y amortización corresponde a créditos generados en el periodo 2007-2011. Y el 20% a créditos generados en la actual legislatura, como, repito, ya dijo el consejero de Economía. Por tanto, ¿cuál es el impacto económico, macroeconómico de esta carga de intereses y amortización? Pues esa cantidad que hay que destinar para atender esos pagos de intereses y amortización se detraen, no se pueden destinar a políticas sociales y políticas de impulso a la actividad económica. Por eso, desde el principio, tanto el Gobierno central como el Ejecutivo regional, y se ha dicho desde siempre, se apostó decididamente por la disciplina del gasto público, para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas, fundamental para reducir la carga de intereses y amortizaciones en el frágil entorno financiero del área del euro. Cumplir los objetivos de déficit, se ha dicho hasta la saciedad, era fundamental para mejorar la credibilidad, la confianza en nuestra economía y que se traduciría en indudables beneficios en forma de menores dificultades para acceder a la financiación, en menor prima de riesgo y en menor coste de la financiación, como así se está poniendo de manifiesto y así está ocurriendo, además de facilitar los acuerdos en el ámbito europeo que han mejorado, suavizado la senda de consolidación fiscal y se está traduciendo también, se está trasladando a la economía real, como ya están muchos indicadores poniendo de manifiesto. Por tanto, para terminar, no le encuentro mucho sentido preguntar por los impactos macroeconómicos del pago de intereses y amortización de la deuda pública, cuando, repito, son pagos, como ya he dicho, que gozan por ley de prioridad absoluta, que hay que atenderlos por encima de cualquier otro, que no pueden ser objeto de enmienda o modificación. En definitiva, no cabe discusión alguna. Y por eso es tan importante la disciplina fiscal. Les recuerdo que el proceso de consolidación fiscal y reducción de la deuda pública fue lo que permitió la entrada de España en la Unión Económica y Monetaria y fue uno de los principales activos sobre los que se cimentó el largo periodo de crecimiento de la economía española hasta 2008. En cuanto a esta pregunta, no tengo más que decir. Muchas gracias. Gracias, señora directora general. A continuación, el señor Bernal tiene su turno de réplica por un tiempo máximo de 5 minutos. Sí, gracias, señora presidenta. Gracias, doña Raquel. Mire, en ningún momento ponemos para nada ni en duda, y por supuesto en cuestión, estaríamos locos y hasta ahí podíamos llegar, que no hubiera que pagar. Claro que sí, pagar intereses y pagar principal. Pues claro que sí, hasta ahí podíamos llegar y no va por ahí, desde luego, para nada, y no habrá oído en ningún momento a mi grupo parlamentario poner, si
quiera, en la más mínima duda, la posibilidad de que desde Extremadura, la Junta de Extremadura, se negara a pagar aquellas obligaciones que tiene ya contraídas y asumidas. Mire, hoy otra vez ha vuelto a repetir el control del déficit. El déficit está controlado porque es el sistema y el mecanismo para controlar la deuda. Bueno, el déficit dicen que lo tienen controlado. La deuda no, doña Raquel, no la tienen controlada. A 30 de junio de este año, datos del Banco de España, que espero que nadie discuta, la deuda se había incrementado desde el día 30 de junio del año 2011 al 30 de junio de este año en un 23,65%. La previsión que ustedes hacen, no nosotros, ustedes, en su presupuesto del año 2013, la previsión de cierre del año 2013 supone un incremento del 34% con respecto a junio del año 2011. La previsión de cierre de los presupuestos que ayer por la tarde hemos aprobado en la Asamblea de Extremadura nos dicen que a 31 de diciembre del año 2014 la deuda se cerrará con un incremento del 47,7% con respecto a el 30 de junio del año 2011. Es decir, sube un 47,7%, casi el 50% más de lo que había a 30 de junio del año 2011. Dígame si eso es control o no es control. Para nosotros no es control de la deuda, por mucho que estén ustedes hablando de que las cuentas estén estabilizadas y controladas, como esta misma semana le hemos escuchado hablar al presidente Monago. Y todo ello, doña Raquel, me estoy ciñendo exclusivamente a lo que es deuda oficial. Para nada estoy recurriendo a hablarle de otra deuda que es tan oficial como la primera, pero no computada como deuda, que es la deuda que tenemos con el Gobierno de España para pagos a proveedores, que asciende a una cantidad cercana a los 300 millones de euros. Si incorporamos esa deuda, que también la tenemos que pagar, este año 2013 lo vamos a cerrar con un incremento en la legislatura del 48,9% de la deuda, y el año que viene lo vamos a cerrar con un incremento del 62,6% de la deuda. Y ahora cuénteme usted, pero sobre todo que nos cuente el presidente Monago, cómo tienen estabilizadas las cuentas de esta comunidad. Y ello está generando una carga creciente sobre el presupuesto regional. Lleva usted toda la razón. En el año 2010 los extremeños destinábamos 146 millones de euros a amortización de capital y a intereses de nuestro presupuesto. 146 millones de euros. Año 2010. Gobernaban los socialistas. Le dedicábamos un 2,6% de nuestro presupuesto, 2,6 euros de cada 100 euros del presupuesto, a la carga de la deuda. Año 2014. Vamos a destinar 439,8 millones de euros a la carga de la deuda. Es decir, 8,7 de cada 100 euros de nuestro presupuesto lo destinamos al pago de la deuda. Con ustedes se ha multiplicado por 2,3 veces la carga de la deuda en el presupuesto regional. Cuénteme ahora que tienen controladas las cuentas de esta comunidad. Me dice, hombre, el 80% corresponde a pagos de deudas contraídas anteriormente. En el año 2010, en el año 2011 también estábamos pagando deudas contraídas anteriormente. Y también le quiero recordar, doña Raquel, que en estos momentos los intereses están bajo mínimos. Están en la situación idónea para haber de verdad controlado la deuda o al menos controlado la carga de la deuda. Pues no, lo han multiplicado por 2,3 veces desde que entraron ustedes hace 2 años y medio en el Gobierno. Y eso tiene indudable impactos macroeconómicos, ya que están drenando recursos. Recursos que, de ser puestos en circulación, tendrían un fuerte impacto. Dice, hombre, nadie mide esto, nadie mide qué impacto. Pues mire usted, es que probablemente, científicamente, sea posible medirlo. Pero yo ya le doy una primera aproximación. Es que 440, en números redondos, 440 millones de euros, de ser puestos en circulación, de no haberse tenido que destinar
este volumen tan brutal de recursos por el incremento de esta deuda y por la mala gestión, en definitiva, del pago de la deuda, si se hubiera puesto en circulación, estaríamos hablando de más de 2 puntos de nuestro Producto Interior Bruto. Estaríamos hablando de incremento de consumo, estaríamos hablando de mejora de la economía de la pyme, estaríamos hablando de mejora de la economía de las familias y, en definitiva, estaríamos hablando de empleo. Doña Raquel, han cuidado ustedes mucho del déficit. El déficit, usted sabe perfectamente, que tiene más impacto sobre la confianza de los mercados que impacto en términos macroeconómicos. El déficit es un termómetro, pero la deuda no. La deuda tiene un impacto directo sobre la economía, sobre el empleo, sobre la salud de nuestra economía. Y eso ustedes no lo han cuidado. Ustedes, con todo el respeto, doña Raquel, no pretendo... Voy a ir terminando. Con todo el respeto, doña Raquel, no pretendo ofender a nadie, pero desde mi grupo parlamentario creemos que han frivolizado con la deuda y con las consecuencias de la deuda. Y una petición, doña Raquel, dígale a alguien de su Gobierno que no falten a la verdad cada día. No están estabilizadas las cuentas. Por el lado del déficit tenemos algunas dudas, pero sobre todo por el lado de la carga de la deuda está cada día menos estabilizada, menos estable. Y de seguir así vamos a maniatar el futuro próximo, el futuro inmediato. De seguir así, doña Raquel, terminaremos aprobando presupuestos que se destinen a pagar el capítulo 1 de personal, el capítulo 2 para abrir la puerta de la Junta de Extremadura todas las mañanas y la deuda. Para eso vamos a terminar aprobando presupuestos, de seguir con la dinámica que ustedes están siguiendo en estos momentos. Muchísimas gracias, señor Bernal. Para cerrar el debate, tiene la palabra por un tiempo máximo de 5 minutos doña Raquel González. Bien, creo que se ha pasado también a la segunda pregunta. Estamos hablando de deuda. O sea, podían haberse formulado las dos y responder prácticamente a las dos en conjunto. Yo también le voy a dar otros datos y le voy a explicar por qué se produce, a qué se debe la variación de la deuda. Entonces, si les alarma tanto el crecimiento de la deuda, que claro que es un problema, pero la deuda se origina fundamentalmente, las variaciones de la deuda se originan por 2 factores fundamentales. Uno es por el efecto de déficit de estabilidad aprobado. Luego convendrán con nosotros entonces que para poder controlar la deuda primero hay que controlar el déficit. Y en segundo lugar, la variación de la deuda de estos años tiene que ver también con la devolución de las liquidaciones negativas del sistema de financiación autonómica de años anteriores, provocado por años anteriores. Con lo cual, ¿cómo no va a seguir incrementando la deuda pública? Yo le voy a dar otros datos, ya que se ha pasado a la deuda pública. En 2008, la deuda pública creció un 15% con respecto al año anterior. En 2009, creció un 20% con respecto al año anterior. En 2010, creció un 61% con respecto al año anterior. En 2011, un 16%. En 2012, un 21%, hubo un repunte, ahora lo voy a explicar. Y en 2013 está estimado que el crecimiento de la deuda pública de Extremadura sea de un 4,59%. De lo anterior, vamos a extraer varias conclusiones. La primera, que el mayor crecimiento de la deuda pública extremeña se produjo en el año 2010 con un incremento, como he dicho, del 61%. Ese incremento que se explica no solamente por el efecto del objetivo de déficit aprobado para dicho ejercicio, sino por la cobertura de los déficits excesivos incurridos en los ejercicios 2008 y 2009. Segundo, que la subida de la deuda en 2012 se debió, además del efecto del endeudamiento destinado a la financiación del objetivo de déficit, vino también determinado, no sé si me está escuchando, en 2012 vino determinado por la formalización del endeudamiento con cargo al mecanismo extraordinario de financiación del pago a proveedores por importe de 228 millones de euros para hacer frente a deuda comercial de ejercicios anteriores. Y tercera conclusión, que en 2013 disminuye de forma considerable el aumento de la deuda, el 4,59%, que es el menor de todo el periodo de crisis. Otra conclusión, la deuda de la actual legislatura representa el 20% de toda la deuda pública acumulada por la comunidad en todo el 20% en esta legislatura y el 80% a la anterior. Por último, las variaciones del nivel de deuda se ajustan a los acuerdos dentro del seno de política fiscal y financiera acerca del límite de endeudamiento neto. Y si quiere, vamos ahora a ratios y desgranamos
desde todos los puntos de vista nuestra deuda. Y lo analizamos. Pero ya seguimos, porque ya estamos en la segunda pregunta. Es que están unidas. Ha finalizado su intervención. O van a formular la segunda y me lo reservo. Sí. Bien, muchísimas gracias, señora. Pero era para contestar, lo que pretendía era contestarle por qué ha crecido tanto la deuda, que nos está diciendo que ha crecido mucho con nosotros la deuda. Es que las variaciones de deuda, repito, se deben al objetivo de déficit y a las devoluciones de las liquidaciones negativas del sistema de financiación autonómica. Punto. Bien, pues muchísimas gracias, señora directora general, y continuando con el orden del día, pasamos a la segunda pregunta, que es la número 482, formulada también por el señor Bernal y que tiene la palabra por un tiempo máximo de 3 minutos. Ahora, doña Raquel, hablamos de volumen de deuda. Yo estaba hablando en la anterior, básicamente, estaba hablando de qué suponía la carga de la deuda. La carga, no tanto el volumen como la carga de la deuda, y le había hablado de evolución de la deuda, aunque lógicamente, claro, para hablar de carga de deuda, pues hay que referirse a qué origina la carga, que es la propia deuda en sí. Probablemente no nos pongamos de acuerdo, doña Raquel, porque veo pues que usted hoy aquí, en la anterior pregunta, pues ha recurrido a esa vieja ya, digo vieja porque lleva 2 años y medio funcionando, vieja estrategia de mirar para atrás. De mirar para atrás y las culpas de que se incremente una carga de deuda o que se incremente una deuda, la tiene un gobierno socialista que desde hace 2 años y medio no gobierna nada, aunque ustedes hayan incrementado en un 50% aquello que se encontraron. En todo caso, doña Raquel, en esta pregunta, mire, yo me reitero, la deuda es creciente. No solo no la han frenado, sino que la han disparado, doña Raquel. Mire, aquí hay una gráfica muy simple, muy sencillita, que es la que dice cómo ha evolucionado la deuda desde 1994 hasta la previsión del 31 de diciembre del año 2014. ¿Que nosotros asumimos nuestra parte? Pues claro que sí, ¿cómo no? Ahora hablaremos de ello. Nosotros asumimos nuestra parte. Nosotros asumimos este trozo, doña Raquel, este de aquí, asumimos. Pero asuman ustedes este otro. Es que nosotros nunca dijimos que no hubiera que endeudarse. Es que nosotros siempre defendimos una teoría keynesiana, doña Raquel. Siempre la defendimos. Dijimos, en momentos de crisis hay que recurrir a deuda. ¿Y dijimos para qué? Ustedes, desde el primer momento, dijeron, ¡qué barbaridad! ¿Dónde nos han llevado? Pues donde nos han llevado es a que ustedes están incrementando en un 50% aquello que se encontraron. Es decir, si aquello era malo, ahora es un 50% más malo de lo que es en estos momentos. ¿Y todo ello por qué? Porque tienen menos ingresos que gastos, por eso tienen que ir a la deuda. No me lo diga, que ya lo sabemos. Pero la deuda, doña Raquel, y este es fundamentalmente el objetivo de esta pregunta, debe tener objetivos. ¿Para qué nos metemos en endeudar a nuestra gente? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Por eso le pregunto, por eso la pregunta es muy concreta, ¿qué objetivos sustentan la evolución de la deuda pública de la Comunidad Autónoma de Extremadura en la actual legislatura? Si usted quiere que hablemos de la pasada, hablamos de la pasada, porque no solo no nos avergüenza la legislatura pasada en términos de deuda, sino que tenemos todas las explicaciones y justificaciones que dar. A mí me gustaría que ustedes la tuvieran también para la presente legislatura. Me gustaría que nos hablaran hoy aquí de qué objetivos económicos tiene esta deuda y de qué objetivos sociales tiene esa deuda. Gracias, señor Bernal. Por tiempo máximo de 10 minutos tiene usted la palabra. Bueno, antes de entrar a seguir hablando de deuda, esa referencia que hace siempre, que dice que cuando hablamos de deuda miramos para atrás, yo es que me entra ganas de preguntarle, ¿usted no tiene una hipoteca? ¿Desde cuándo tiene usted firmada una hipoteca?
Porque yo tengo una hipoteca de hace 15 años y todavía me quedan muchos años por seguir pagándola. Y si me pido otro préstamo personal, pues se me suma y eso pues va detrayendo y me resta el recurso de mi renta disponible, me queda renta disponible menos para gastar en otras cosas o para poder invertir en un negocio. Pero es que, claro, claro que es heredado, es que la deuda se va acumulando, la deuda nueva que se va generando se va acumulando a la que ya se tenía. Es que, claro, ¿cómo no se va a hablar de deuda heredada? Desde que arranca la deuda que tenemos es desde que arranca, se va sumando, la que se añade cada año por culpa del déficit y de otras circunstancias, pues se va añadiendo a la que ya se había generado año tras año. Es que es inevitable, es inevitable. Con lo cual, cada vez que hablemos de deuda, otra cosa es hablar del déficit del año. Pues el déficit del año, pues es el déficit del año, pero hablar de deuda siempre se sumará a la deuda que se viene acumulando de años anteriores. En cualquier caso, ¿qué objetivos macroeconómicos sustentan la evolución de la deuda pública? Es que no se sustentan en objetivos macroeconómicos en el sentido en el que usted parece indicar, se sustentan en objetivos presupuestarios. Y estos están definidos en la Ley 2/2012 del 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y en los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y, por cierto, le recuerdo que esta Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera del 2012 es un mandato constitucional como consecuencia de la reforma del artículo 135 de la Constitución que se reformó a finales de 2011 con el acuerdo y el consenso del PSOE y del PP, cuando todavía estaba gobernando el PSOE. Entonces, no sé cómo vuelven otra vez a insistir sobre ello. Por tanto, el objetivo de deuda, la deuda varía, se lo vuelvo a repetir, viene determinada por el efecto de estabilidad aprobado y de la devolución de las liquidaciones negativas del sistema de financiación autonómica, porque en años anteriores nos dieron más anticipos pensando que el comportamiento de la economía iba a ser más favorable del que después ha sido. Y ahora tenemos que devolver. Y hace poco se ha vuelto a revisar el PIB de los años 2009, 2010, 2011 y 2012 y resulta que fue peor el comportamiento del PIB, tuvo mayor caída de la que se estimó en un primer momento. Luego, la deuda en términos de PIB crece, pero no tanto porque en valores absolutos haya crecido tanto, sino por esa rebaja del PIB, porque no se corresponde el último dato con las primeras estimaciones que se hicieron. Y lo mismo va a ocurrir con la de 2013. El Ministerio está trabajando con una previsión de PIB de 2013 y después el INE saldrá diciendo que será el que sea. Y en 2014 habrá otra nueva revisión del PIB con respecto al de 2013. ¿De acuerdo? Entonces, repito, la deuda, entonces parece que está de acuerdo con nosotros, que la deuda le preocupa mucho y que la única manera de limitar el crecimiento a la deuda es controlando el déficit. Pues parece que ya hemos llegado a un consenso. Bueno, con usted no, pero claro, es que la única manera de limitarla, la única manera de controlarla es empezando controlando el déficit, que es lo que la alimenta. Es lo que la alimenta. Luego parece que estamos de acuerdo en eso. De todas maneras, vamos a hablar de otros rasgos del endeudamiento público de Extremadura. El volumen de deuda pública sobre PIB, ya lo he dicho, ha venido creciendo. Porque el volumen de deuda ha seguido una tendencia creciente, como he dicho, ya lo he explicado también por qué, pero también porque el PIB ha venido disminuyendo desde 2008, afectado por la crisis. Además, ha habido una revisión, y se lo concreto exactamente, una revisión a la baja de la variación del PIB entre 2009 y 2012, que incrementó automáticamente el ratio de la deuda pública sobre el PIB en 2012. ¿De acuerdo? Sin embargo, la deuda viva sobre PIB representó a cierre de 2012 el 14,6% del PIB, 3,2 puntos porcentuales inferior al conjunto nacional. Y además la brecha se sigue incrementando a favor de la comunidad autónoma de Extremadura. En segundo lugar, la deuda per cápita. El esfuerzo por habitante en Extremadura también está bastante por debajo de la media del conjunto de las comunidades autónomas. En 2012 eran 2.197,9 euros, en el conjunto del Estado era 3.918,8.
En cuanto a la carga financiera, también estamos por debajo. En el caso de Extremadura representa un peso bastante inferior. En 2012 fue del 6,1%, mientras que en el conjunto nacional ascendía al 11,6%. A 30 de junio de 2013 era del 7,8%. Estoy dando datos a 30 de junio cuando precisamente hoy, el Banco de España hace públicos los datos a 30 de septiembre. Bueno, ¿qué más está haciendo este Gobierno? Pues estamos tratando de gestionar esa deuda para que, por así decirlo, minore menos o impacte menos en nuestra economía, en nuestros próximos presupuestos. Así se está gestionando el riesgo de tipo de interés. Aunque a cierre de 2012 la deuda a tipo de interés flotante tenía un peso relativamente mayor, que estaba permitiendo aprovechar el escenario de evolución a la baja de los niveles de rentabilidades, en 2013, la estrategia de financiación del Gobierno extremeño ha ido dirigida a minimizar el impacto del nuevo endeudamiento en la carga financiera. Por ello, en la mayor parte de las formalizaciones en 2013, fundamentalmente en las operaciones contratadas bajo el formato de deuda pública, se han contratado a tipo de interés fijo, aprovechando un contexto de niveles de rentabilidades mínimos, prácticamente históricos, suponiendo limitar el riesgo que podría ser de una aceleración en los incrementos de tipos mayor a la esperada. También hay una estrategia en cuanto a la estructura de la cartera de la deuda pública. O sea, no solamente se está creciendo, hay una estrategia por parte de este Ejecutivo en cuanto, repito, a mejorar todos nuestros indicadores y ratios relacionados con nuestra deuda. La Comunidad avanza hacia la diversificación de las fuentes de financiación. En los primeros años de esta crisis, 2008, 2009, 2010, el 100% de la deuda la componían préstamos. Desde 2011 se vienen incrementando progresivamente la presencia de las emisiones de deuda pública, generalmente más baratas que los préstamos, en la cartera de la Junta de Extremadura, lo que está representando un mayor apetito por parte de los inversores de capital en la comunidad autónoma. Las emisiones de deuda representaron un 2% en 2011, subieron a un 4% en 2012 en un entorno de enorme fragilidad, volatilidad e incertidumbre de los mercados financieros. Pues bueno, en 2013 las emisiones de deudas ya representan el 11% del total. Y esto es positivo, repito, es positivo, como he dicho, porque estas operaciones llevan aparejado un coste financiero inferior en cuanto que éstas están limitadas por el Consejo de Ministros a Tesoro más 100 puntos básicos. La calificación de grado de inversión de Standard & Poor's el 11 de noviembre también lo favorece. La elevación de negativa estable, la perspectiva de la deuda de Extremadura por parte de esta agencia de calificación y recientemente por Moody's, que se acaba de producir, también tendrá su efecto en un aumento de las emisiones de deuda frente a los préstamos, repito, más baratos. En cuanto al perfil de vencimiento, también aquí hay una estrategia. En 2013, el importe de la deuda formalizada a corto plazo ha disminuido significativamente. Y esto es positivo porque estrangula en menor medida los presupuestos de los próximos años. Es decir, reducimos la concentración de los compromisos. Por tanto, la estrategia de este Gobierno de alargar la vida media de la cartera, reducir la concentración, la diversificación de la cartera, ha sido posible por la relativa normalización de los mercados, el compromiso del Gobierno con la consolidación fiscal y la capacidad del Gobierno de acceder al mismo. Repito, la evolución de todos y cada uno de los indicadores de deuda, deuda viva, deuda sobre PIB, carga financiera, deuda por habitante, muestra un incremento de la brecha entre las cifras que arroja la Comunidad Autónoma de Extremadura y la media del resto de comunidades autónomas a nuestro favor. Y, por último, Extremadura no tuvo necesidad de recurrir al famoso FLA y, por tanto, bueno, algo estaremos haciendo bien. No tengo más que decir. Muchas gracias, doña Raquel. Señor Bernal, por tiempo de 5 minutos. La palabra. Sí, doña Raquel, probablemente asumo yo mi error, no voy a... pero error que puede ser enmendable. Digo, asumo mi error en el sentido de probablemente no haya formulado la pregunta con toda la claridad que debería haberla formulado por la respuesta que me ha dado. Estamos en la Comisión de Economía, no en la Comisión de Hacienda, y no estamos analizando la estructura de la deuda, sino los objetivos políticos que tiene el Gobierno regional para endeudarse cada día más. Por cierto, a ver, alguna pregunta sí que me ha hecho, que aunque yo no estoy aquí para contestar preguntas, sino para hacerlas,
pero con todo el gusto se lo digo. Dice usted no tiene una hipoteca. Pues claro que la tengo, como la mayoría de los españoles. Pero ¿sabe usted, doña Raquel, que yo esa hipoteca la constituí hace ya unos años con 135.000 euros y ahora debo 105.000 solo? Es decir, que cada año debo menos. Cada año debo menos. Y cada año pago menos, doña Raquel, porque los intereses han ido bajando. Empecé pagando 800 euros por esa hipoteca y ahora estoy pagando 530 euros al mes. Ustedes cogieron una hipoteca y la estén rehipotecando todos los años, subiendo cada vez más el capital. Cada vez debemos más cantidad. No me hable de porcentajes en términos de PIB, si ya lo sabemos, los tengo aquí. No, yo le voy a hablar en términos absolutos. Que dice usted que no ha crecido mucho. Bueno, junio de 2011, 2.017 millones de euros. Eso es lo que ustedes encuentran. Junio de 2013, 2.494 millones de euros. Dato del Banco de España, consúltelo. Diciembre de 2013, me voy a equivocar muy poco, porque son sus previsiones, las previsiones de su presupuesto. 2.703 millones. Diciembre de 2014, lo que ayer aprobábamos, 2.979 millones de euros. De 2017 a 2.979 va un trecho importante. Hombre, no me diga que no ha crecido o que ha crecido poquito, un 47,7%. Un 47,7%. Súmele a eso los 300 millones de pago de deuda de proveedores y bueno, pues estamos hablando de un volumen de prácticamente 1.300 millones de euros de incremento en 3 años y medio. Decía el señor Monago, el señor Fernández Vara ha sido el presidente que en 4 años más ha incrementado la deuda en Extremadura. Y llevaba razón. El señor Monago, en 3 años y medio, cuando acabe el año 2014, insisto, con sus previsiones, no con las mías, supera al presidente Vara. En 3 años y medio, no ya en 4. Con lo cual, también en eso, el presidente Monago va a ser un campeón en esta comunidad. ¿Y todo ello para qué? Porque es la gran pregunta. Si nosotros no estamos en contra de la deuda, nosotros preguntamos ¿para qué nos endeudamos? Porque no endeudarse puede ser una temeridad, pero endeudarse también puede serlo. Todo depende de para qué y si somos capaces o no de pagarlo. Ustedes hacen crítica del pasado. Pero, doña Raquel, cuando hable del pasado, diga todo el pasado. Ahora nos coge y nos dice que es la comunidad que menos carga financiera tiene, menos carga per cápita tiene. Dígame cuál era la carga per cápita y la carga financiera comparativa con el resto de las comunidades autónomas cuando llegaron. Era también la menor, doña Raquel. Si es que Extremadura siempre ha estado bien en términos de deuda, siempre ha estado bien en términos de deuda. Siempre ha sido la comunidad que menos deuda tenía, la que menos, per cápita, absoluta, con cargas financieras, con todo. Todos los números salían bien. Y ustedes machacaron cuando llegaron. ¡Qué escándalo! ¡Qué deuda! Bueno, pues la deuda la han incrementado. La van a incrementar en 3 años y medio en 1.300 millones de euros. Insisto, yo no critico eso. Lo que critico es ¿para qué? Porque, mire, en el pasado, nosotros nuestra deuda, que la asumimos, que la reconocemos y que no nos avergonzamos, decimos que la dedicamos a planes de choque municipales, de empleo. Empleo de experiencia, empleo social. ¿Se acuerdan de aquellos planes de empleo? El social desapareció desde que llegó el señor Monago a la presidencia de la Junta de Extremadura. Y en estos momentos el único plan de empleo municipal que está funcionando da empleo a 4.500 personas cada año. Dígame si eso es razonable para un volumen de 170.300 parados que tenemos en la comunidad. Nosotros dedicábamos a mantenimiento de la calidad de los servicios públicos, educación, sanidad, dependencia. ¿Para qué utilizan los 1.300 millones de deuda del señor Monago? La que va a haber en el año que viene. ¿Para qué? Para recortar empleo público, para recortar en sanidad, para recortar en educación, para recortar en dependencia. ¿En qué están utilizando ese incremento tan importante de deuda? Se lo voy a decir yo, doña Raquel, para financiar gasto corriente. Ustedes cogen el presupuesto del año 2012,
anuncian que se van a gastar 400 millones de euros en gasto corriente, capítulo 2, y se gastan 700 millones en capítulo 2, en gasto corriente. Claro, así no me extraña que haya que recurrir a deuda y además a deuda improductiva, doña Raquel, improductiva, porque no tiene productividad económica, porque esa deuda no llega a las empresas y al sistema productivo regional y porque esa deuda no tiene productividad social, porque no está soportando servicios públicos, no está soportando empleo público. Ustedes, y voy a ir terminando antes de que la señora presidenta me llame la atención, mire, doña Raquel, usted sabe perfectamente qué vieja pugna hay entre las dos grandes teorías macroeconómicas, los keynesianos, que decimos que en momentos de crisis tenemos que inyectar por la vía de la deuda para reactivar la economía, y los liberales, entre los que se encuentra su consejero, que dice que lo que hay que hacer en momentos de crisis es inyectar por la vía de la rebaja de impuestos para que la ciudadanía, el sistema productivo, tenga más dinero líquido. Ustedes están perdidos, doña Raquel. Ustedes están incrementando la deuda, incrementan impuestos, es decir, no hacen ni una cosa ni la otra y así nos va. Están incrementando deuda, incrementando impuestos y lo que es más grave, no para inyectar recursos a la economía y a los servicios públicos, no, repito, para abrir la puerta de la Junta de Extremadura todas las mañanas por la vía del gasto corriente y estar pagando unas cargas financieras que claro que tienen una parte de historia, 30 segundos, 10, tienen una parte de historia, pero hombre, no toda la culpa la tiene la historia o el pasado, porque los 1.300 millones de euros que ustedes incrementan de deuda hasta el 31 de diciembre de este año que viene, eso alguien lo tiene que pagar también, ¿verdad? Y también tienen una carga y también tienen unas consecuencias. Gracias, señora presidenta, por el tiempo que me ha dado. Muchísimas gracias, señor Bernal. Para cerrar el debate, tiene la palabra la señora directora general por un tiempo máximo de 5 minutos. Bueno, veo que sigue insistiendo en que hemos incrementado nosotros muchísimo la deuda. Vamos a ver dónde está un grafiquito por aquí. Esta es la evolución en tasas interanuales de la deuda en todo el periodo de crisis. Dónde están los picos y en 2013 cómo se ralentiza de manera muy, muy contundente si el crecimiento de la deuda. Claro que sigue creciendo. ¿Cómo va a seguir creciendo mientras tengamos déficit? Pero yo ¿cuántas veces he oído aquí al señor Amado decir que nuestra política austericida? Bueno, es que, y por tanto, que había que gastar más por encima de nuestros ingresos para poder mantener políticas sociales y políticas de estímulo a la actividad económica. Pues mientras sigamos venga déficit, pues seguiremos alimentando la deuda. Es que la deuda no será posible controlarla y, de hecho, todas las estimaciones de déficit y de crecimiento de la deuda para España y para todos los países de que la deuda siga creciendo mientras el déficit no empieza a ir disminuyendo. O sea, que eso ya se sabe que la deuda va a seguir creciendo mientras sigamos teniendo déficit público. Por eso hemos insistido tanto en la necesidad de controlar el déficit público. Y usted sí me reconocerá que el déficit público sí se está controlando. Y esa deuda que tanto nos dice que ha crecido, claro, nosotros nos encontramos con un déficit del 4,7%, porque me ha dicho que Extremadura estaba por debajo de toda, que estaba en los mejores ratios de todas las comunidades autónomas. Pero si es que en 2011 era la comunidad autónoma la segunda con mayor déficit público de toda España, el 4,7%. ¿Pero cómo? Sí, bueno, pero es que la deuda se origina por el déficit. Usted habla de unos ratios y yo hablo de esos mismos ratios y de otros. Entonces, tenemos el segundo mayor déficit público en términos relativos de todas las comunidades autónomas y eso hay que financiarlo. Después me dice que si nuestro gasto, que a dónde va, que está mal formulada la pregunta. Bueno, yo le diría la verdad que para la próxima vez, entonces, si lo que quiere preguntar es los objetivos políticos, pues entonces que diga objetivos políticos, pues entonces a lo mejor la persona que tiene que venir a comparecer, pues a lo mejor es más oportuna que fuera otra. Claro, pues yo le pediría, por favor, entonces que afinara más exactamente qué es lo que quiere preguntar, porque después en su comparecencia, en los 5 minutos o tal, pues empieza a disparar en todas las direcciones y hablar de desempleo y hablar de paro, y entonces aquí, ¿de qué es lo que estamos hablando? ¿Me entiende? Entonces, bueno, vamos a formular en términos muy estrictos, muy concretos, exactamente qué es lo que quiero que me contesten y vamos a ceñirnos en esto. Bueno,
Me está diciendo que ese crecimiento de la deuda y tal, que si estamos financiando gastos corrientes. Pero si nosotros, desde que está este Gobierno, hemos producido un ahorro de 100 millones de euros en gastos corrientes, que además era un gasto improductivo. Mire, señor Bernal, cuando yo llegué, pues había lo que había. Y le voy a poner un ejemplo que a lo mejor le parece una tontería. Yo los pilots que utilizo los compro yo, los bolígrafos. Antes no. Antes era un derroche en todo. Publicaciones, yo he visto cajas inmensas, apiladas, que no se sabe qué hacer con ellas porque da pena, de una cantidad de folletos, cuando después hablan de propaganda, de gastos de propagandístico, de vendernos, de humo y de tal. Yo he visto una cantidad de estudios, entre comillas, que al final lo que eran documentos llenos de fotografías del tomate, del corcho, tal, con todos mis respetos, prácticamente con casi ningún mensaje y con ningún dato, cajas enteras de unas publicaciones costosísimas. Ahora nos sacamos, en mi dirección, no publicamos absolutamente nada. Todo se cuelga en la web, en un PDF, y ahí están todos los documentos de análisis de la economía, etcétera, etcétera. Hemos reducido las suscripciones a publicaciones, se han reducido muchísimo gasto y la externalización de muchísimos estudios que antes estaban pagando y que ahora los estamos haciendo, lo estamos asumiendo nosotros con nuestro propio personal. ¿Eso no es reducción de gasto corriente y no es reducir gasto improductivo? Pues se ha hecho, pues un 50% creo que se ha reducido en gasto en publicaciones y gasto en externalización de estudios que pues unos servían más y otros servían menos, otros se guardaban en un cajón. Y ahora, pues en la medida de nuestras posibilidades, con el personal, nuestros funcionarios que tenemos, pues ahí estamos haciendo los estudios que muchos de ellos estaban externalizando, como pasaba, por ejemplo, con el barómetro empresarial, con el índice de confianza empresarial, etcétera, etcétera. Bueno, pues como esos 100 millones de euros desde que gobernamos se ha quitado de gasto improductivo, con lo cual no sé por qué me viene diciendo que se incrementa en eso. Con lo cual, lo que le quiero decir es que dice que no le preocupa el déficit, que sigue la deuda, que relativamente, que hay que gastar porque en épocas de crisis hay que contrarrestar la caída del consumo interno, etcétera, pues gastando más el sector público. Claro, eso fue lo que hizo que en 2009 y en 2010 ese despliegue extraordinario de gasto público, el famoso plan E del PSOE, pues nos llevó a ese gasto extraordinario de incremento del gasto público que, junto con la caída de los ingresos fundamentalmente provenientes del derrumbe de la construcción, y nunca mejor dicho, pues nos llevó a ese déficit tan grande que, repito, que en 2011 fue el segundo mayor de toda España. Entonces, eso ha originado que nosotros tuviéramos que endeudarnos para hacer frente. Es que, de verdad, entonces, a mí me parece que en cierta medida está en línea con nosotros de que para controlar ese crecimiento de la deuda hay que hacer un esfuerzo de disciplina y de control del déficit público, claro. Y si como consecuencia de esa deuda que es acumulada hay que pagar unos intereses y una amortización, nos queda menos del presupuesto para poder destinar a políticas sociales y a estimular la actividad económica. Pero aún así hemos puesto en marcha la renta básica, pero cuidado, hemos puesto en marcha la renta básica en un momento de gran debilidad y de crisis económica, en un momento cuando hay otras comunidades como País Vasco, no sé, Castilla y León, Madrid, etcétera, que ya tenían la renta básica puesta desde la época de crecimiento económico, cuando las tasas de paro eran, bueno, en el País Vasco, pues siempre muy inferiores a las de Extremadura, y cuando tenían unas tasas de paro que eran prácticamente irrelevantes. Tenían ya la renta básica. O sea, la renta básica se podía haber puesto aquí cuando teníamos superávit público, cuando por los ingresos de la construcción, pues los presupuestos de la comunidad eran bien bollantes. Y no se puso en marcha. Y en otras comunidades sí había ese ejercicio, sí se habían puesto en marcha. A políticas de empleo, 44 millones, decreto extraordinario, 20 millones las diputaciones también a políticas de empleo. De todas maneras, creo que no es el ámbito, hay comisiones de empleo y nos excedemos mucho con la pregunta, pero como me sale por todos esos recovecos y por todas esas ramas, pues claro, pues no sé cómo reconducir la respuesta, pero el crecimiento de la deuda viene como consecuencia, repito, de hacer frente al déficit
que mientras no se elimine el déficit vamos a seguir creciendo la deuda y por esa devolución de las liquidaciones negativas que fueron consecuencia de anticipos provocados en años anteriores. No tengo más que decir. Gracias, señora directora general. Pues bien, señorías, agotado el orden del día, se levanta la sesión.